Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Bienvenido a este primer episodio donde vamos a recorrer juntos las lecciones de un curso de milagros. Si estás aquí, probablemente ya sabes algo sobre el curso o quizás sea la primera vez que escuchas sobre él. Lo primero que quiero comentar, y que esto ya lo he dicho un poquito en la introducción, es que este no es un curso de afirmaciones positivas, no es de manifestación ni de crecimiento personal en el sentido tradicional. Este es un entrenamiento mental profundo que busca deshacer la manera en la que hemos estado interpretando la realidad. Desde esta primera lección, el curso nos lleva directo a una idea muy radical. La lección 1 dice: nada de lo que veo significa nada. Y antes de pasar directamente a expandir esta lección, quiero invitarte a que primero leas la lección en soledad. Las lecciones no llevan mucho tiempo leerlas, por lo tanto le puedes dedicar un ratito a la mañana o cuando tú puedes, y que después escuches este episodio. Pero es importante que primero leas la lección porque está estructurada de una manera específica y los ejercicios que te da cada lección y la forma de práctica y de repaso tienen sentido dentro del marco de estudio del curso de milagros. Entonces vamos a zambullirnos en esta primera lección. Nada de lo que veo significa nada. Sé que al escuchar esta lección, esta primera invitación de la lección, pueden surgir preguntas como que nada significa nada. Por supuesto que todo significa todo, porque en mi vida todo tiene un sentido. Y justamente por eso comenzamos acá. Si esta frase te incomoda un poquito, es buena señal. Esta primera lección pone en duda todo significado que le hemos dado a la realidad. La mayoría de nosotros hemos crecido creyendo que el mundo tiene significados fijos, que las cosas son lo que son porque siempre han sido así. Pero esta lección nos dice que en realidad nada tiene un significado inherente, sino que todo lo que creemos sobre el mundo es una interpretación que hemos aprendido y repetido hasta darla por cierta. El curso comienza aquí porque para recibir una nueva percepción primero tengo que hacer espacio. Pero esto no significa que ahora tengamos que convencernos de que nada significa nada, como si fuera un dogma. Esto no es un acto de fe, esto es un experimento de observación. ¿Qué pasa si miro a mi alrededor y dejo por un instante la posibilidad, dejo que me habite la posibilidad de que no sé qué es lo que tengo enfrente? El concepto central de esta lección es que todo significado es una fabricación personal, y aquí es donde se pone interesante. Piensa en esto. Dos personas, y voy a dar un ejemplo muy tonto, dos personas pueden vivir la misma situación y percibirla de manera completamente opuesta. Un día de lluvia para alguien es deprimente, para otro es hermoso. Un objeto puede traer nostalgia a una persona y ser irrelevante para otra. Incluso un objeto puede ser importante o genera nostalgia en la misma persona en un instante y en otro instante es irrelevante. Si el significado estuviera en las cosas mismas, todos veríamos lo mismo, pero no es así. El significado no está en el mundo, está en la mente. Y esto nos lleva a una idea aún más profunda. Todo lo que veo no me dice nada sobre la realidad en sí,
sino sobre mi propia interpretación de ella. Entonces, lo que el curso nos está mostrando con esta lección es que vivimos observando una proyección de lo que creemos saber, no la realidad tal como es. Por supuesto que si nada tiene significado propio, eso implica que todo lo que hemos creído hasta ahora sobre la vida, los problemas, los juicios, el cuerpo, el funcionamiento del mundo, la realidad, no es verdad en sí mismo, sino que es una interpretación. Acá es donde al ego no le gusta y genera mucha resistencia, porque el ego quiere certeza, quiere estructura, quiere creer que sabe. Si acepto que nada tiene significado per se, parece que pierdo control sobre mi vida. Pero, ¿qué pasaría si en vez de perder algo al soltar el significado, en realidad me encuentro ante la puerta a un nuevo tipo de libertad? Si lo que me ha hecho sufrir toda la vida son mis interpretaciones y no la realidad en sí misma, entonces es posible dejar de sufrir, pare de sufrir. Entonces esta lección no nos está quitando nada real, solamente está cuestionando lo que nunca fue verdad para empezar. Hay una invitación en esta lección a comenzar a posicionarme como el observador, a comenzar a solo observar. No tenemos que estar de acuerdo con esta idea de que nada de lo que veo significa nada, no tenemos que sentir que tiene sentido, solo darnos la oportunidad de probarla. Entonces, podríamos comenzar con una frase de disposición. Esto lo vamos a ir trabajando mucho a lo largo de este año, la disposición a hacer espacio. Una frase que podríamos usar es: estoy dispuesto a reconocer que el significado que le doy a las cosas es arbitrario. El propósito de esta práctica no es que dejes de ver significados de inmediato, sino abrir un espacio en tu mente para algo nuevo. Si te soy sincera, a mí esta primera lección no fue hasta muchos años después de haber leído el curso y hacer varios ciclos de lecciones en que le perdí el miedo, porque al principio esta primera lección a mí me daba terror. Y si sentís algún tipo de incomodidad, hay algunas razones por las cuales esta lección puede generar como una sensación de agitación interior. Primero porque esta lección comienza a desafiar la estructura mental del ego. El ego se basa en la interpretación y dar significado, es decir, todo lo que ves, todo lo que experimentas en tu vida ya tiene un significado para ti. No es que esto lo estés analizando activamente todo el tiempo, sino que simplemente das por hecho que el mundo tiene un sentido. Esta lección te pide que dejes de dar por hecho de que todo tiene un sentido, o al menos el sentido que tú crees que tiene. Y por supuesto, ahí comienza a generarse cierta incomodidad interna en algunos casos. Además, si nada de lo que veo significa nada, entonces, ¿qué pasa con mi historia, con mi pasado, con mis relaciones, con mis reacciones, con mi identidad? La mente entrenada en la separación, la mente en creer que soy una mujer viviendo una vida, una mujer adentro de un cuerpo viviendo una vida separada de la vida, que no es la vida. Esta mente entrenada en la separación se aferra al significado que ha construido sobre sí misma y sobre el mundo. Y por supuesto que esta lección se puede sentir como un pequeño temblor para esa identidad. Además, el sistema de pensamientos del ego cree que el significado es lo que nos sostiene. De hecho, estamos entrenados en buscar significado. Desde pequeños aprendemos a buscar significado en todo. Esto es bueno, esto es malo, no te comportes así porque esto significa tal cosa, esto es importante, esto no.
pero un curso de milagros te dice que nada de eso es real y el ego reacciona como si le estuvieras quitando el suelo bajo los pies. Además, el miedo a veces que surge en estas primeras lecciones y a veces también al avanzar en el curso de milagros, no es a perder el significado, sino a lo que creemos que hay detrás de ese vacío que se puede percibir. El ego te dice, si nada tiene significado, entonces no hay nada. Pero el curso apunta a que cuando el significado del ego se deshace, lo que queda no es el vacío, sino la presencia, el ser. Lo que realmente da miedo no es la nada, sino la plenitud que el ego no puede controlar. Y por supuesto que si no sé qué significa algo, ¿cómo voy a saber qué hacer con eso? Entonces, esta lección parece de alguna manera amenazar el control que creo tener sobre la vida. El ego cree que el control es seguridad, pero en realidad el control es lo que nos mantiene en un ciclo de separación continuo. Por esto, esta lección es un portal. Si logras atravesar como esa sensación incómoda inicial y simplemente practicar, sin intentar entenderlo todo de golpe, vas a comenzar a experimentar algo nuevo. Y eso es lo que el curso realmente propone. Las lecciones son vivencias, es una nueva experiencia, no es solamente un intercambio de ideas. Y la lección continúa. Mira ahora lentamente a tu alrededor y aplica esta idea de manera muy concreta a todo lo que veas. Esta mesa no significa nada, esa silla no significa nada, esta mano no significa nada, este pie no significa nada, esta pluma no significa nada. Luego mira más allá de lo que se encuentra inmediatamente alrededor tuyo y aplica la idea dentro de un campo más amplio. Esa puerta no significa nada, ese cuerpo no significa nada, esa lámpara no significa nada, ese letrero no significa nada, esa sombra no significa nada. Observa que estas expresiones no siguen ningún orden determinado ni hacen distinción entre la clase de cosas a las que se aplican. Aquí la lección empieza a llevarnos a la práctica concreta. Y en esta práctica hay un punto clave. Dice que no hagas distinciones. El curso no te dice, aplica esta idea solo a lo que no te importa, o solo a lo que te importa, o a lo que ya de por sí te parece irrelevante. No. La instrucción es mirar alrededor y aplicar la idea sin excepción. ¿Por qué? Porque si dejaras que la mente hiciera excepciones, ella misma decidiría qué cosas pueden no tener significado y cuáles sí, y ese filtro lo pone el ego. Pero el curso nos dice que no usemos ese filtro, sino que lo soltemos. Entonces, nada de lo que veo significa nada, es total o no es nada. Si algo tiene significado para ti, tu mente ya lo está interpretando a su manera. Si tú decides qué cosas sí significan algo y cuáles no, entonces sigues operando desde el ego. Por eso el curso nos dice que no sigamos ningún orden ni hagamos distinciones. Y acá también no solo nos dice que no sigamos ningún orden ni hagamos distinciones, sino que empecemos a discernir. Yo usando esta lección muchas veces me doy cuenta de que estoy haciendo distinciones. Me doy cuenta de que estoy yendo a una velocidad, me doy cuenta de que estoy eligiendo algunos objetos o algunas cosas que veo más cerca, más lejos. Entonces también es empezar a tomar conciencia desde dónde estoy mirando, ¿no? La verdad es que este tipo de lecciones no es un ejercicio de análisis intelectual, sino un experimento directo de percepción. Y acá hay un punto muy importante. Si realmente sigues la instrucción y empiezas a aplicar la idea sin seleccionar qué cosas observar, es posible que sientas un ligero desplazamiento en la percepción, como una especie de extrañeza, como me siento un pelín extraña practicando, como si por un momento la realidad perdiera un poco su peso habitual. Ese sentido de extrañeza no es un error, es un indicador
de que tu mente está aflojando, soltando su estructura habitual de significado. Entonces el curso no te pide que creas en la idea de que nada tiene significado, te invita a que practiques con la mente abierta y observes qué sucede. Y la lección continúa. Ese es el propósito del ejercicio. La afirmación, nada de lo que veo significa nada, debe aplicarse sencillamente a cualquier cosa que veas. Al practicar con la idea del día, hazlo con total imparcialidad. Y como dije antes, esto es muy hermoso y es un punto crucial en la práctica del curso, porque la lección de alguna manera funciona incluso cuando te das cuenta de que no la estás aplicando imparcialmente. Si observas que tu mente quiere hacer excepciones, ya estás viendo el mecanismo del ego en acción. Si notas que algunas cosas te parecen más difíciles de mirar imparcialmente, o quitar el significado que otras, ya estás viendo tus apegos. Si te incomoda aplicar la idea a algo en particular, ya estás viendo donde aún crees que hay un yo separado que necesita proteger ciertas ideas. La lección, por supuesto, que no busca un resultado inmediato ni que de un momento a otro dejes de percibir significado en todo lo que ves. Busca que observes tu propia mente en acción. Y por eso da igual si la aplicas perfectamente o no. El simple hecho de hacer el ejercicio te revela cómo tu mente está funcionando, cómo está estructurada. Así que la lección ya funciona cuando ves que quizás no estás siendo imparcial, y la imparcialidad no es un requisito previo, sino un resultado progresivo del entrenamiento. Esto relaja la práctica porque no tienes que pelearte con lo que sientes, solo notarlo y continuar. Algo que me gusta mucho de esta lección además es que ya comienza a hablar de un primer atributo del ser que es imparcialidad. Casi que introduce, sin que nos demos cuenta, un atributo esencial del ser que es la imparcialidad. El ser no prefiere, no separa, no clasifica. El ser no tiene jerarquías de significado porque simplemente es. El ser no elige qué ver con amor y qué ver con miedo porque ve todo desde la unidad. Esta imparcialidad no es ni frialdad ni indiferencia ante lo que se ve, es total permisión. El ego, en cambio, o el sistema de pensamientos del ego, no puede ser imparcial porque su única forma de existir es comparando, juzgando y estableciendo diferencias. Por eso esta primera lección nos confronta porque nos enfrenta con la manera en que hemos aprendido a ver, que es una manera condicionada, jerárquica y subjetiva. Pero detrás de esa forma de ver el curso nos dice, no tienes que hacer nada con esto, solo nota cómo tu mente opera y solo practica la idea. En esa práctica, poco a poco, la imparcialidad del ser, este atributo, comienza a revelarse. Y la lección continúa. No trates de aplicar esta lección a todo lo que se encuentre dentro de tu campo visual, pues estos ejercicios no deben convertirse en un ritual. Es muy interesante esto que indica el curso en esta primera lección de no convertir los ejercicios en un ritual, porque la verdad del ser que eres no se alcanza repitiendo mecánicamente una idea. Lo que el curso quiere lograr con este entrenamiento no se alcanza a través de una práctica mecánica. No se trata de repetir la lección como una fórmula mágica. Se trata de permitir que la mente se abra a una nueva experiencia. Y esto es importante porque el ego puede hacer de cualquier enseñanza un ritual. Y si convertimos la práctica en una repetición sin conciencia, sin disponibilidad real, lo que estamos haciendo es reforzar la misma estructura mental que el curso busca deshacer.
Lo interesante es que esta advertencia también nos da una pista sobre cómo opera el ego. El ego no entiende la práctica sin esfuerzo. El ego quiere métodos, quiere estructuras, quiere hacer las cosas bien. El ego piensa que si repites algo muchas veces, eventualmente lo lograrás y serás bueno. Pero la enseñanza del curso es radicalmente opuesta. No tienes que hacer que la verdad sea verdad. La verdad ya es. Solo tienes que permitirte verla. Por eso, en estos ejercicios, menos es más. La instrucción es clara. Aplícalo con suavidad, sin exigencia, sin esfuerzo, sin convertirlo en un método rígido, porque la liberación no viene de repetir palabras, sino de permitir que su significado te alcance de manera natural. Y si notas que aplicas las lecciones sin suavidad, con exigencia, con esfuerzo y las conviertes en algo rígido, también estás empezando a notar el mecanismo de cómo funciona tu mente. Es decir, si notas que estás aplicando la lección desde la exigencia, desde la expectativa de hacerlo bien, desde la sensación de que necesitas entenderla antes de practicarla, entonces ya estás viendo el sistema de pensamiento del ego en acción. Y esto ya es parte del entrenamiento. No necesitas corregir nada, solo darte cuenta y observar cómo te relaciones con la lección ya es una enseñanza en sí misma. Aquí hay un punto clave, no necesitas hacer nada con lo que observas, solo notarlo, sin interpretarlo, sin intentar cambiarlo. Es como si el curso nos dijera, no intentes convertir esta práctica en otra meta que alcanzar, solo date cuenta de cómo tu mente se resiste, de cómo intenta controlar, de cómo busca asegurarse de que lo está haciendo bien y observa con neutralidad, sin juicio. Esta es una forma sutil y muy profunda en la que el curso nos está mostrando desde el primer día que la práctica no es acerca de hacer algo, sino de soltar la idea de que hay algo que hacer. Y la lección continúa. Asegúrate solamente de no excluir nada en particular. Desde el punto de vista de la aplicación de la idea, una cosa es igual que cualquier otra cosa. Es muy hermoso cuando nos piden no excluir nada, no hacer diferencias, empezar a entrenarnos, ¿no? En eso. Es como todo es igual en la aplicación de esta idea. ¿Por qué esto es tan importante? Porque el ego se sostiene en la jerarquía de ilusiones. Clasifica, distingue, dice esto es importante, esto no, este objeto no significa nada, pero esta foto sí, esta taza es irrelevante, pero esta persona que amo no puede ser nada. Desde la perspectiva del ego, algunas cosas en el mundo son más valiosas que otras. Algunas merecen nuestra atención, significado y emoción y otras no. Pero lo que el curso está diciendo es radical. No hay jerarquía en lo ilusorio. Todo lo que percibes es igual de falso. El ego solo parece real porque crees que algunas partes del sueño son más importantes que otras. Y esta lección empieza a suavizar esa idea. No se trata que de repente dejes de valorar lo que amas. Jamás el curso nos pide sacrificio, sino de que empieces a observar cómo tu mente hace diferencias y cómo eso sostiene el mundo del ego en pie. Es un primer paso hacia un cambio total de percepción. Y la lección termina así. Las 3 primeras lecciones no deben hacerse más de 2 veces al día, preferiblemente una vez por la mañana y otra vez por la noche. No deben pasar de 1 minuto más o menos, a no ser que eso cause una sensación de premura. Una cómoda sensación de reposo es esencial. Aquí la pedagogía del curso de milagros empieza a mostrarse en acción. Un curso de milagros no es un libro de teoría, es un entrenamiento y como todo entrenamiento tiene un diseño específico que es alucinante, que ya lo vamos a ir desvelando durante este año juntos. El curso te dice que no lo intentes más de 2 veces al día, que no lo hagas más de 1 minuto,
que no te tiene que generar sensación de presión, que la comodidad en la práctica es esencial. ¿Por qué te da estas indicaciones tan precisas? Porque el curso no busca que memorices ni que repitas en automático, no quiere que te obsesiones con la práctica, no quiere que conviertas esto en un nuevo esfuerzo del personaje. Lo que está haciendo es introducir un entrenamiento desde la suavidad. Entonces te dice no más de 2 veces al día, porque la mente necesita exponerse a la verdad, pero sin forzar. No se trata de luchar contra el ego, sino de empezar a soltarlo con naturalidad. Te dice que no lo practiques más de 1 minuto, porque en este punto el propósito no es un ejercicio intenso, sino empezar a sembrar la idea sin generar rechazo. Te dice que estés atento a si sentís alguna sensación de incomodidad o premura, porque el ego está acostumbrado a la exigencia. Si el curso te dice hacelo 50 veces al día, lo convertirías en un esfuerzo más del personaje y perdería su efecto transformador. Y te dice la comodidad es esencial, porque el ser que eres no se encuentra en la tensión. Lo que buscamos no es esfuerzo ni sacrificio, sino aprender a habitar una nueva experiencia suave, abierta, receptiva y desapegada, libre de toda lucha interna. ¿Cuáles son los principios pedagógicos detrás de estas instrucciones? Que la mente se entrena en pequeños impulsos, en pequeñas aperturas, que lo importante no es la cantidad de la práctica, sino la calidad de la apertura, y que es posible introducir nuevas ideas de manera sutil sin generar fricción. El curso está diseñando un aprendizaje orgánico y natural, está construyendo una nueva forma de pensar, pero sin violencia. Es un entrenamiento, no una imposición. Por eso, desde la primera lección ya está marcando el tono. La transformación no viene del esfuerzo, sino de la apertura y la disponibilidad. Y así el curso empieza con esta lección porque sabe que la raíz del sufrimiento es la interpretación. No sufrimos porque las cosas son como son, sufrimos porque las interpretamos. No nos duele lo que pasa, nos duele el significado que le damos. No nos duele un síntoma, nos duele el significado de que algo está mal en mí. No nos duele el silencio de alguien, nos duele la interpretación de que me rechazó o no soy lo suficientemente bueno. No nos duele la incertidumbre, sino el significado de que sin control estoy en peligro. Por eso el curso tan maravillosamente comienza por la base. Si lo que veo no significa nada, entonces el significado no está en las cosas, sino en mi mente. Y si el significado está en mi mente, entonces yo puedo dejar de darle ese significado. Y aquí empieza la verdadera liberación. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.